todos y a todas, en nombre de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados y del equipo de Malestar en la Cultura. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio. Este espacio en el que desde hace 5 años nos proponemos pensar juntos acerca de los malestares contemporáneos y la complejidad del mundo en el que estamos viviendo, manteniendo en el horizonte las posibles salidas a los atolladeros que las condiciones actuales nos proponen, interrogándonos acerca de aquello que el psicoanálisis tiene para ofrecer al respecto, y preguntándonos qué rol cumplimos en la reproducción del malestar que denunciamos. La Comisión del Malestar en la Cultura está actualmente conformada por Miguel Toyo, Alicia Levín, Nathan Sonis, Paulo Slemenson, Silvina Ferreira dos Santos, Silvia Slaffman, Lucila de la Serna, Adriana Cabuli, y yo, Aníbal Repeto, que voy a ser el coordinador de la mesa de esta noche. Quería contarles primero cómo va a ser la modalidad del encuentro. Primero vamos a escuchar a nuestra invitada, luego vamos a dar lugar al intercambio a partir de las preguntas y comentarios que ustedes vayan realizando por el chat de Zoom. Los micrófonos van a permanecer silenciados para un mejor desarrollo del encuentro, así que vuelquen las preguntas en el chat. A todos aquellos que nos acompañan por primera vez, les pedimos que envíen a través del chat su dirección de mail para que podamos estar en contacto y así mantenernos informados de las actividades de la institución. En el chat voy a poner ahora la dirección del Instagram de la institución, así pueden seguir la cuenta aquellos que no la sigan y enterarse de las actividades por venir. Bueno, les cuento que la mesa de hoy se titula El malestar de la incivilización, desplazamientos del suelo moral en tiempos de posverdad, y la expositora va a ser la ensayista Paula Sibilia. Para ilustrar la mesa de hoy, elegí un epígrafe de Miguel Abuelo, que lo voy a pegar en la mesa, en el chat también, porque suena a trabalenguas. Y dice: no todas son rosas en el campo del rey, no todas las rosas del campo son del rey, no todos los reyes saben mucho sobre rosas, no todas las rosas quieren saber de algún rey. Es de Miguel Abuelo, de un poema que se llama Tirando piedras al río. Se supone que la verdad expresa los hechos de la realidad, pero ¿cuál es hoy la realidad? Podemos preguntarnos. La verdad siempre cuenta una historia a partir del ensamblaje y la traducción lógica de lo acontecial, y bajo las leyes del discurso conforma una narrativa. Ahora bien, cuando la narrativa pasa a ser especularizada, a basarse en imágenes, se pierden esos elementos temporales y de ligazón del discurso, y se vuelve episódica, fragmentaria y difícil de capturar. Y ahí no cumple su rol elaborativo de lo vivenciado. Así, gran parte de las vivencias no van a ingresar en la trama simbólica y van a persistir bajo los modos de la repetición compulsiva, manifestándose en una avidez cada vez mayor por relacionarse con imágenes, yendo de imagen en imagen, o de eslogan en eslogan, que sería una especie de correlato de la imagen en palabra, para ver si de una vez por todas algo puede ser armado. Estamos sobresaturados de estímulos, percibimos a una velocidad de cambio tal que no da tiempo a que se constituya un mensaje, o quizás ese sea el mensaje, lo cual, sumado a que nuestra existencia es constatada por el grado de visibilidad que logramos, se genera un cóctel explosivo, ¿no?, de angustia, de aniquilación, que se compone por una parte de amenaza de exclusión y otra de fractura en la continuidad del ser. En tiempos de identidades amenazadas por el cambio continuo de los estandartes identitarios, toda pequeña diferencia con el grupo de pertenencia, poseedor de la verdad, debe ser zanjada. Y el mecanismo que parece estar funcionando de modo más aceitado para eso es la exacerbación de las diferencias con aquello antagónico amenazante. Las diferencias aparecen como verdades absolutas a las cuales o se adhiere o se combate. Las pautas que organizan la realidad, encuadrando cursos a seguir, se superponen y se contradicen en racimos de pseudo-referencias de permanencia efímera, de modo tal que el largo plazo pierde relevancia, y sin largo plazo la verdad cae al suelo. El potencial creativo transformador se diluye cuando la identidad individual, que no logra hacer pie
en ese flujo de emblemas identitarios cambiantes, cuando ese potencial creativo es forzado a un muéstrese quien pueda, ¿sí? Porque en el vértigo no es posible revelarse, dice Ernesto Sábato en La Resistencia. Y respecto de las redes, lo que me resulta interesante es que en tanto uno es eso que se denomina perfil, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó esta cuestión de redes y de Facebook, yo no entendía qué era la foto de perfil. Y me resulta interesante, ¿no? Que nos presentamos con una foto de perfil, no con una foto de frente. Es paradójico que en tiempos de primacía de la imagen, lo ausente sea la mirada. Miramos la imagen del otro, y el otro mira nuestra imagen, pero no nos miramos entre nosotros, de frente, ¿sí? Rara vez miramos el objetivo de la cámara. Ahora lo miro, y seguramente muchos lo miraron. Pero de ese modo ni siquiera le damos al otro la chance de ilusión de una mirada de frente. En la conceptualización que propone Freud de masa, en Psicología de las Masas, el sujeto queda capturado, y la captura se sostiene en lazos libidinales. Pero cuando el líder ya es una abstracción que propone la individualización y la lógica del uno, o sea, la lógica del exterminio, de un lugar para dos, él o yo, ya no se generan lazos libidinales, sino fragmentación, una especie de decisión de desmentida en la cual estoy solo creyendo pertenecer, ¿sí? Es pertenencia o aniquilación. Tiempo de individualidades fragmentadas que se conciben a sí mismas como totalidades, ¿sí? Lo heterogéneo, lo múltiple, como plantea Deleuze, se sabe parte de un todo, mientras que los fragmentarios se cree el todo. Y si soy una totalidad y hay otras totalidades, o son como yo, o sea, un reflejo mimético, o me confrontan a una amenaza de aniquilación, por lo cual son mis enemigos y como tales deben desaparecer o los desmiento. Y las redes se ofrecen como el campo de batalla en el cual confrontar con un otro, cuyo estatuto es el de socio o de competidor, pero no un partener erótico con el que establecer relaciones de reciprocidad. El que aspira a parecer renuncia a ser. Es una frase que siempre me gustó mucho de José Ingenieros, que la vi circulando el otro día por la web, y pareciera no tener lógica hoy. Porque adherir a una verdad hecha a medida y defenderla, aun cuando quede corta, decisa, parece haberse convertido en un imperativo categórico, ¿no? Y querría terminar esta introducción con una frase de Sabina que dice: la mentira vale más que la verdad, y la verdad es un castillo de arena. Terminada esta introducción, paso a presentar a nuestra invitada, Paula Sibilia. Paula es ensayista argentina, residente en Río de Janeiro. Es autora de los libros El hombre posorgánico, Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales, del 2005, La intimidad como espectáculo, del 2008, y Redes o paredes, La escuela en tiempos de dispersión, del 2012. Todos publicados también en portugués. Cursó las licenciaturas en Comunicación y en Antropología, ambas en la Universidad de Buenos Aires, una maestría en Comunicación en la UFF de Brasil, un doctorado en Salud Colectiva en Río de Janeiro, no pronuncio las siglas porque no podría, otro en Comunicación y Cultura también en Río de Janeiro. En 2012 realizó un postdoctorado anual en la Universidad de París 8 en Francia, y en 2019 otro en la Universidad de Buenos Aires. Desde 2006 es profesora del Departamento de Estudios Culturales y Medios, así como de la maestría y el doctorado en Comunicación de la Universidad Federal de Fluminense, no lo voy a pronunciar en portugués, y es investigadora becaria de las agencias brasileñas CNPq desde el 2009 y FAPE, supongo que Río de Janeiro, desde el 2010. Bueno, Paula, te escuchamos. Podés desmutearte sola. Hola, hola, sí, buenas noches, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la participación. Y bueno, voy a presentarles lo más rápidamente posible mi propuesta y la idea es que tengamos un diálogo después. Así que voy a, por lo menos, intentar aquí abrir el PowerPoint, a ver si sale bien. ¿Qué tal? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, están viendo la pantalla entera, ¿cierto? El título de Sí, perfecto, sí. Ah, buenísimo. Bueno, entonces voy a empezar sintetizando muy rápidamente cuál es mi perspectiva.
¿no? O sea, de dónde estoy, de dónde parto para presentarles lo que tengo para decirles. Yo vengo trabajando hace mucho tiempo investigando esta cuestión, ¿no? Nuestra compatibilidad con las tecnologías digitales y sobre todo con los modos de vida que ellas suponen, proponen y estimulan. O sea, vengo estudiando este fenómeno muy complejo, pero también así muy reciente, que se instaló en nuestra sociedad prácticamente en el siglo XXI, y lo vengo estudiando de distintas perspectivas. Pero siempre, o sea, distintos aspectos de este fenómeno, pero siempre a partir de esta visión antropológica y genealógica que está resumida en la diapositiva que ven en este momento, que imagino que sea esta que dice los cuerpos y las subjetividades no son universales y estables, sino que van cambiando, ¿no? Cambian en contacto con las diferentes culturas las cuales forman parte. Entonces los cuerpos y los modos de vida, o sea, nosotros volvemos compatibles con las tecnologías propias de nuestra cultura. Y más que con las tecnologías, con los modos de vida históricos que esas tecnologías suponen, proponen y estimulan. Esa es la premisa de mi trabajo, ¿no? Que es una premisa, como les decía, antropológica y genealógica. Y en las imágenes que ilustran esta diapositiva, vemos, se sugiere una transición, ¿no? Un cambio de una formación histórica, que sería la formación moderna, todavía la llamamos moderna, que está quedando anticuada, ¿no? Esa que tuvo su auge en el siglo XIX y buena parte del XX, irradiada por las metrópolis europeas hacia el resto del mundo, con su potencia industrializadora, modernizadora, disciplinadora, colonizadora, etc., que estaríamos dejándola atrás, ¿no? Esos cuerpos que eran compatibles con las tecnologías analógicas. Y cada vez más nos estamos convirtiendo en otra cosa. Por eso estas otras imágenes del lado de acá, que muestran cuerpos más compatibles. Hay unos ruidos, creo que hay un micrófono abierto, si no me equivoco. Pero en todo caso, bueno, estas imágenes que vemos aquí como cuerpos más compatibles con las tecnologías digitales, o sea, mucho más cercanos a nuestra contemporaneidad. Entonces la idea es que está habiendo este cambio, ¿no? La hipótesis de una transformación de mundo de gran envergadura, que se observa de modo tal vez más fácil, más evidente, a partir del cambio tecnológico, que es muy obvio, ¿no? El cambio de las tecnologías analógicas a las digitales. Pero se trata de algo mucho más grande, ¿no? Un cambio mucho más importante. Y otra cosa importante también es que las tecnologías no son neutras o neutrales, como suele decirse, sino que son históricas, ¿no? El énfasis en la transformación histórica y por lo tanto observar las tecnologías que también son históricas, o sea, las tecnologías son inventos históricos, obviamente, y por lo tanto no es que no son neutras porque sean buenas o malas o porque se haga una evaluación de tipo moral, que obviamente se puede hacer también, pero no estamos trabajando en ese plan. No estamos trabajando en el plano de la historia y la antropología. Entonces no son neutras porque son históricas, porque traen en sí los valores de su época, ¿no? Cargan consigo valores y creencias que son típicas de la cultura que las creó y o que las adoptó. Entonces no son neutras porque suponen, proponen y estimulan ciertos modos de usarlas, y esos modos de usarlas son modos de vivir. Y esos modos de vivir son unos y no otros. Entonces, por eso no son neutras. Entonces, por ejemplo, comparando muy rápidamente las conferencias analógicas, como eran la mayoría de las conferencias hasta hace 3 años, las conferencias presenciales, ¿no? Y por un lado, y por otro lado las conferencias online, virtuales como esta que estamos teniendo ahora, podríamos decir desde una perspectiva no genealógica, no antropológica, que se trata más o menos de lo mismo, usando tecnologías distintas, pero más o menos pasa lo mismo, ¿no? O sea, esta conferencia que estamos teniendo ahora, podría ser perfectamente presencial. Pero bueno, tendría otras características. Yo tendría que haber viajado a Buenos Aires, estaríamos en un auditorio compartido, todo el mundo en el mismo lugar, habría toda una presencialidad ahí con unas ciertas características, en fin. Por lo tanto, usos del tiempo y el espacio muy distintos, y también modos de relacionarse con uno mismo, con los demás y con el mundo muy distintos. Entonces la idea es esa, que poner el foco en que se trata de experiencias distintas, ¿no? Y que no es un mero cambio tecnológico, pero el cambio tecnológico lo pone en evidencia, ¿no? Es una transformación de mucha más envergadura, pero si observamos lo más superficial, que es el cambio técnico, nos permite a partir de ahí, como punta del iceberg, ver toda una serie de transformaciones históricas que vienen junto. Incluso algunas las precedieron, ¿no? y llevaron a inventar las tecnologías. Entonces, básicamente esto sintetiza lo que les acabo de decir. Los cuerpos y las subjetividades cambian, se vuelven compatibles con ciertas tecnologías, que son tecnologías de su época,
y sobre todo con los modos de vida históricos que esas teologías suponen, proponen y estimulan, destacando dos ejes sobre todo de este modo de vida, ¿no? Modo de vida incluye muchísimas características, pero estos dos ejes son solamente dos, pero son enormes: los usos del tiempo y del espacio, por un lado, y los modos de relacionarse con uno mismo, con los demás y con el mundo. Estos dos ejes están cambiando y es bastante fácil de verlo poniendo el foco en el cambio tecnológico, ¿no? Aunque no se trate solo de un cambio tecnológico. Un ejemplo muy rápido: comparar las cartas, que eran el medio más usado para comunicarse con alguien que no estaba presente en los últimos siglos, pero sobre todo en el siglo XIX y buena parte del XX, comparar eso con el WhatsApp, ¿no? Cómo se trata de tecnologías distintas, a pesar de que se usan para hacer lo mismo, pero cómo suponen modos de vivir distintos también. De nuevo, relaciones con el tiempo y el espacio, modos de habitar el tiempo y el espacio, modos de relacionarse con uno mismo, con los demás y con el mundo. No nos vamos a detener en esto, pero para que evoquen, ¿no? El movimiento de pensamiento que les estoy proponiendo. Se trata entonces de un cambio de mundo, de la era moderna, que ya está quedando anticuada, a la era contemporánea, o sea, de la era compatible con los dispositivos analógicos, siglo XIX y XX, irradiado por las metrópolis europeas, etcétera, hacia algo que se fue gestando en los últimos años, ¿no? Mitad del siglo XX hacia ahora, hacia la actualidad, pero con una aceleración en las últimas 2 décadas, o sea, el siglo XXI. Y entonces ahora estoy agregando un elemento a esto que yo vengo trabajando hace bastante, y que es esta cuestión del desplazamiento del suelo moral. Esto es lo que les quiero presentar lo más rápidamente posible, ¿no? El desplazamiento de lo que llamo el suelo moral hipócrita, que sería el suelo moral de la sociedad moderna, a un suelo moral de otra categoría que por ahora lo estoy llamando cinismos. Esto lo desarrollé, es algo que está embrionario, ¿no? La idea es hacer un libro en principio, pero por ahora solamente lo presenté en un congreso. Lo más elaborado es este texto que está todavía en portugués, si quieren se los puedo pasar. Obviamente está mucho más desarrollado allí, a pesar de que está embrionario todavía, y aquí voy a hacer una síntesis muy rápida. ¿A qué me refiero con esto? Estas imágenes que ven ahora de la Revolución Francesa, ¿no? El pacto social, el contrato social, este lema libertad, igualdad, fraternidad, la idea de la justicia ciega, las instituciones modernas, el parlamento, la democracia, incluso el capitalismo, etcétera, todo esto que viene junto con esa enorme transformación que supuso la Revolución Francesa como símbolo de estas transformaciones, ¿no? A fines del siglo XVIII, y un inmenso cambio de mundo que se fue preparando a partir del Renacimiento, instanciándose en la Edad Media. Pero bueno, ¿qué propone la Revolución Francesa? Básicamente propone, con este lema de igualdad, igualdad y fraternidad, propone una igualdad política y jurídica, ¿no? Para todos los ciudadanos, ¿no? Incluso la misma idea de ciudadano se funda con este nuevo régimen, o sea que los privilegios de la aristocracia se anularían y comenzaría una era nueva con el hombre, ¿no? Esta figura del hombre, laica incluso, en el centro del universo, y con las tecnociencias, la ciencia como el saber privilegiado, y la democracia, ¿no? Como el modo de gobierno también privilegiado. Entonces, que todo... Paula, ¿Perdón? te piden si puedes hablar un poquitito más lento para que te puedan seguir. Bueno, sí. Entonces, que todos fueran iguales ante la ley, ¿no? Esa es la definición de ciudadanos que funda este nuevo modo de vida, ¿no? Nueva historia, era histórica. Pero claro, como sabemos, esta propuesta tan límpida y gloriosa tenía su lado oscuro, ¿no? Tiene su lado oscuro, tuvo su lado oscuro y lo sigue teniendo. O sea, la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, y la marca de esa clase social, digamos así, el ethos burgués, marca también ese modo de gobierno, ese modo de vida. Y la moral burguesa, como suele decirse, es hipócrita por definición, ¿no? Eso es casi un sentido común, ¿cierto? Y sabemos a qué se refiere, ¿no? O sea, hay cosas que se barrían abajo de la alfombra y que se quedaban entre cuatro paredes, y solamente se mostraba con máscaras en el espacio público lo que supuestamente quedaba bien. Y estas imágenes que estoy mostrando, esas familias, tipos, ¿no? Como se decía, de los años 50, por ahí, ¿no? Ilustran un poco esto, ¿no? Porque supuestamente es la familia tipo, pero ¿qué tipo podríamos decir, ¿no? O sea, son todas blancas, clase media, heterosexuales, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, todo ese universo que se consideró lo normal, digamos así, y que sabemos que escondía su lado oscuro, ¿no? Y a eso nos referíamos con la moral hipócrita, ¿no? La moral hipócrita, característica de la era burguesa. Y bueno, sabemos todos los chanchullos de la colonización, ¿no? Manchado de sangre, digamos, un régimen manchado, con sus manos manchadas de sangre. Entonces estas imágenes muestran, evocan un poco esto, ¿no? El bla, bla, bla de la liberté, égalité, fraternité, las manchas de sangre aquí, la cámara vigilando, porque bueno, capaz que no somos tan iguales como supuestamente seríamos. Entonces, todos estos valores que ya venían siendo muy criticados, o que sabía, ¿no?, que tenían, algo no funcionaba del todo bien, pero se pensaba que a largo plazo, quizás, ¿no?, con más dinero, con esfuerzo, se podría mejorar. Pero cada vez más queda a la vista que esto son problemas estructurales, ¿no? O sea, la meritocracia está en cuestión, por ejemplo, o sea, hasta qué punto somos todos iguales por definición, ¿no? Hasta qué punto partimos todos de la misma base, entonces somos todos ciudadanos iguales, cuando cada vez más, o sea, las desigualdades están en evidencia, incluso se están profundizando. No sé si llegan a ver esta foto, es una foto clásica de un fotógrafo brasilero, pero muchísimas otras serían posibles. Esto es de San Pablo. Tenemos estas imágenes, sobre todo en las ciudades de América Latina. San Pablo es la ciudad más rica de América Latina, y sin embargo tiene estos contrastes feroces, ¿no? Esto es una favela, acá hay un muro, esto es una casa de, no, como ven, los departamentos tienen piscinas en todos los pisos, tienen cancha de tenis y demás, y mucha gente que vive acá trabaja aquí, haciendo trabajo doméstico, y aquí están los burgueses, digamos así, ¿no? Entonces la igualdad está bastante cuestionable, digamos así, ¿no? Y cada vez es menos pasible de ser ocultada, ¿no? Y esto se vio a partir de varios indicios cada vez más conmocionantes, ¿no? Como pues, sucedió en el caso del asesinato de George Floyd hace un par de años en plena cuarentena, ¿no? Un hombre negro en Estados Unidos que es asesinado por dos policías en la calle, y bueno, alguien saca una foto, se filma, y es algo que pasa todos los días en países como Estados Unidos, en Brasil sobre todo, y sin embargo no se le da importancia, o sea, no eran noticias, no eran noticiables, es algo que bueno, se sabía que pasaba, todo el mundo sabe que esto es así, siendo hipócritas, ¿no? Pero evidentemente algo está cambiando, y esto de repente se transformó en una super noticia, gran conmoción, y con movilizaciones en todo el mundo. Comparable a esto es también lo que está sucediendo con las desigualdades de género, que también bueno, se sabía que era así, bueno, las chicas en Hollywood se sabe que se acuestan con los productores, bueno, de repente todo el movimiento Me Too puso en evidencia que esto no es normal, ¿no? No tendría por qué serlo, y es hipócrita seguir fingiendo. Entonces, este tipo de movimientos antihipócritas, ¿no?, que ponen, desenmascaran la hipocresía, están cada vez más en evidencia. La igualdad incluso no solo no está disminuyendo, sino que va aumentando, ¿no? Estos números, así como puse algunas noticias que ilustran eso, pero esto es obvio también, ¿no? Cada vez más hay estos billonarios que son dueños del planeta, y cada vez más gente que empobrecida y demás, que no tiene acceso a casi nada, o a nada. Conceptos como la idea de la justicia que es ciega, ¿no? Que es imparcial, y que por lo tanto va a tener su veredicto sin que sus platillos se mosqueen por ninguna eventual desigualdad. Estas imágenes muestran eso, ¿no?, que nunca fue así, pero que ahora queda más claro que evidentemente no es así, ¿no? Y ya no sé, la legitimidad de este tipo de instituciones está muy cuestionada, ¿no? Su sacralidad, digamos así. No es casualidad que las denuncias más exitosas actualmente se realizan en los medios, y sobre todo en los medios sociales, o sea, en las redes sociales, ¿no? En vez de pasar por las justicias, se hacen estos linchamientos virtuales o cancelamientos, bullying, etcétera, con toda la complejidad que eso implica, ¿cierto? Porque obviamente no está protegida por las instituciones, el derecho, los códigos, los criterios jurídicos y demás. Pero en todo caso se considera que es más eficaz, ¿no? Y entonces son ejemplos de cómo este suelo moderno que sostenía a las instituciones, la justicia, el parlamento, la democracia, pero también la escuela, la familia, la cárcel, el hospital, etcétera, todas las instituciones modernas, se está desquebrajando, ¿no? Y ya no logra más sostenerlas. Y el Estado como esa mega institución organizadora de ese modo de vivir, los ciudadanos como siendo sus protagonistas, y usted debe como el lema de la sociedad moderna, ¿no? El ciudadano tiene deberes, claro que tiene derechos, pero sobre todo tiene deberes, ¿no? Antes que nada tiene deberes. Tiene derechos si cumple con sus deberes.
así como el alumnito tiene que hacer sus deberes, su tarea, para poder ir al recreo o ganar buena nota, etc. Entonces, ese suelo moral, que era hipócrita, no se oculta, nadie lo desmiente eso hoy en día, incluso, sobre todo hoy en día, pero ya desde, ¿no? Que si pensamos en la literatura del siglo XIX, por ejemplo, todo esto estaba también presente, la burguesía, ¿no? Ese modo de vida hipócrita, sostenía moralmente ese edificio de la modernidad. Todo esto se viene resquebrajando y hay cambios de todo tipo, ¿no? No solamente las instituciones están en crisis, sino que el mercado pasa a articular los modos de vivir, mucho más que el Estado, ¿no? El modo de funcionamiento, la dinámica del mercado, somos cada vez más interpelados como consumidores y cada vez menos como ciudadanos, y ese lema, usted debe, pierde eficacia, y es sustituido por otros lemas mucho más eficaces en la actualidad, como el vos podés, yo quiero, yo lo merezco. Entonces el suelo se desplazó, digamos así, se reconfiguró, y otras cosas brotan en este suelo, y deja de brotar aquello que solía brotar antes. Por lo tanto, digamos que la civilización está en cuestión, ¿no? Y todo esto provoca un malestar. No, la civilización está en cuestión, y también la dignidad del proyecto civilizatorio. Si pensamos en estos movimientos que consisten en derrumbar estatuas, ¿no? Estatuas de los próceres, de los prohombres, en fin, de los ídolos, sobre todo de la sociedad moderna, los conquistadores, los libertadores y demás. Hay todo un movimiento de desmitificar a estas figuras, que se sabía que no eran ningunos santos, digamos así, pero que se seguía reverenciando de alguna manera, ¿no? Con toda la heráldica escolar y los próceres, en fin, los feriados, la independencia, etcétera. Bueno, todo esto está perdiendo legitimidad también, no se sabe qué hacer con esas estatuas, ¿no? Y el tema, si está bien, si está mal, hay todo un debate ahí que no se sabe qué pensar sobre esto. Entonces, todo esto me parece que es indicio justamente de eso, ¿no? Quedó a la vista la hipocresía y no se sostiene más. Mientras antes se sabía que era hipócrita, pero se sostenía, ¿no? De alguna manera había un consenso ahí que decía, bueno, ok, las cosas son así, vamos. Entonces hay más indicios, por ejemplo, de la catástrofe de la civilización, que no era un proyecto tan maravilloso. Tenemos la catástrofe ecológica, ¿no? Todo el desastre ecológico, y personajes como, por ejemplo, una niña adolescente que se presenta a estas instituciones muy serias como la ONU y demás, y nos echa en cara todo esto, ¿no? Bueno, nos echa en cara el desastre de la civilización, digamos así, que la civilización destruyó el planeta. Toda la cuestión en los movimientos de los pueblos originarios contra lo que se llamaba antes la conquista, ¿no? Y el descubrimiento de América y todo esto, y la tentativa de revertir esto o de reivindicar sus derechos y demás. O sea, toda una explosión del proyecto civilizador, y no es por casualidad que haya todos estos indicios, síntomas culturales, ¿no? Como no sé si están viendo en este momento, les muestro algunas películas como Parásitos, el Joker, El juego del calamar. Acá hay una película de Bacurau también, que fue de esta época, que muestra mucho esto, como la crisis del proyecto civilizador, el estallido de las desigualdades, y que ya no se puede sostener más. Black Mirror también, toda esta cosa distópica, ¿no? De la actualidad. En el plano de la literatura y sobre todo de la ensayística, ¿no? La reflexión, las ciencias sociales, la crisis de la democracia, el tema del avance de la ultraderecha, el que el espacio cívico se perdió, ¿no? O sea, toda esta crisis civilizatoria. Entonces a esto me refiero con el malestar de la incivilización. O sea, incluso se cuestiona la misma legitimidad del proyecto civilizador, además de que está en crisis, ¿no? Entonces, se viene en banda, digamos, todo el suelo moral que lo sostuvo. Y bueno, nos encontramos ante otro suelo moral, ¿no? Que es mucho más difícil de mapear. Pero en todo caso, esto que es más fácil de ver, ¿no? De lo que nos estamos alejando, estos cuerpos modernos del siglo XIX y XX que eran compatibles con las tecnologías analógicas, ciudadanos, con el usted debe, que eran disciplinados, con esto estamos aludiendo a la teoría de Foucault, ¿no? De las sociedades disciplinarias, no por casualidad, uno de los autores más importantes que pensaron esa sociedad, le pusieron ese nombre, ¿no? Sociedades disciplinarias, disciplina, vigilancia, además. Otro sería Max Weber, hay muchísimos otros, ¿no? Pero voy a nombrar solo algunos. La ética protestante, ¿no? Esta ética protestante que podríamos decir hipócrita también, ¿no? O sea, esta ética protestante heredada del cristianismo y que lleva, ¿no? A valorizar el trabajo y el deber y demás. Otro autor fundamental, probablemente para ustedes más familiar,
es Freud, y particularmente su texto El malestar en la cultura, justamente, que acá en Brasil, por ejemplo, se llama El malestar en la civilización, ¿no? Y hay todo este debate si es cultura, civilización, porque en alemán hay dos palabras, en fin, hay dos significados posibles. Pero en todo caso, esta cultura a la que Freud se refiere es esta, ¿no? La civilización. Y solamente para quedarnos en esos tres autores, Foucault, Freud, Weber, los tres de alguna manera describen mecanismos psíquicos y sociales que reprimen, ¿no? Que reprimen, que podrían ser ilustrados por esta frase: usted debe, ¿no? Hay que reprimirse. Hay que reprimir, por ejemplo, en el caso de Freud, una cita del malestar en la cultura, es el precio que pagamos por nuestra avanzada civilización, ¿no? Una pérdida de felicidad a través de la intensificación del sentimiento de culpa. Entonces, reprimir pulsiones agresivas, pulsiones sexuales, etcétera, en nombre del bien común, en nombre de la civilización, con el precio que se paga, que es, bueno, la culpa, neurosis, etc. Entonces podríamos agregar a este cuadrito, ¿no?, que les mostré antes, la culpa como un elemento fundamental, ¿no?, un mecanismo de control individual y colectivo, ¿no?, psíquico y social. Entonces estos mecanismos represivos sostenían de alguna manera al proyecto moderno, ¿no?, al sujeto moderno y por lo tanto al proyecto moderno. Había que reprimirse, había que aguantársela, digamos así. Las cosas eran así. ¿Por qué? Porque las cosas eran así. Entonces la moral, digamos, coincidía con la ley. O sea, lo que se consideraba correcto e incorrecto coincidía de modo bastante consensual con lo que la ley decía que estaba bien y estaba mal, ¿no? Y así, había un esfuerzo por actualizar la ley cuando cambiaba, se ajustaba a alguna cuestión moral, pero había un consenso considerable. Por eso se pensaba que se consideraba que las instituciones no estaban en crisis, por ejemplo la escuela, ¿no? El reglamento, lo que decía el reglamento se hacía. Entonces si alguien no estudiaba o se portaba mal, se lo mandaba al rincón, se lo reprobaba y demás, y había un consenso, no solamente entre estudiantes y docentes, sino también de la sociedad en general, ¿no? Entonces a eso me refiero con este régimen de compatibilidad con las tecnologías analógicas, que implicaba toda una moralidad y que ahora está cambiando. No solamente están cambiando las tecnologías, sino que junto con ellas cambia toda la sociedad. Viene cambiando, ¿no? Las tecnologías son un ingrediente más de este cambio, no son su causa incluso. Podemos mencionar a la contracultura, así como antes mencioné a la Revolución Francesa como el hito, ¿no? Obviamente no fue un momento, no es un solo elemento, pero simboliza ese cambio, ¿no? Entonces la contracultura de los años 60 y 70, de alguna manera, le dio un empujón a esas críticas que se venían haciendo contra la hipocresía burguesa, y de alguna manera se empieza a instalar otro modo de vivir. Es sumamente crítico a esa hipocresía moral burguesa y demás. Pero claro, bueno, los años 60 muy importantes en este cambio, no comenzó allí, sino que allí se intensificó. Hay este video que está en YouTube de un discurso, por ejemplo, de Malcolm X, ¿no?, uno de los activistas por las minorías, la lucha contra el racismo estructural en Estados Unidos. Un año antes de ser asesinado, en el 64, él dice claramente esto: la democracia es hipócrita, ¿no?, con todas las letras. Y bueno, era algo que se sabía, digamos, ¿no? O sea, había que decirlo con todas las letras, pero era algo que estaba allí, ¿no? Y se refiere a esto justamente, ¿no? O sea, a todo esto que hacía agua en el proyecto moderno. En la misma época, años 60, 70, Foucault también en una entrevista que le hicieron en el año 75, le preguntan por la crisis de la sociedad disciplinaria. Él se murió en los años 80, no llegó a escribir sobre esto, pero sí a dar algunas pistas. Y en esa entrevista dice que después de lo que sucedió en los años 60 y 70, simbolizados por mayo del 68, la represión pierde fuerza, pierde eficacia. Entonces se pasa a una sociedad estructurada más en torno a otra lógica, que no es tanto la represión, sino el estímulo. O sea, una sociedad que nos controla, digamos así, no tanto por la culpa y la represión, sino por otros mecanismos, mucho más complejos de mapear, pero no es más esto, digamos así, ¿no? El super yo, la culpa, el usted debe, toda la jaula de hierro, esa alma que aprisiona el cuerpo, todo eso va perdiendo fuerza. Entonces, en este esquemita que le estoy mostrando ahora, se sintetiza con algunas palabras claves ese cambio de época, ¿no? Algunas ya se las había mostrado, y aquí les agregué esto de la represión al estímulo, ¿no? Y cómo se pasa del Estado al mercado, en vez de la ley junto con la culpa, hay esta idea de la libre elección del consumidor, ¿no? Yo elijo y yo hago lo que quiero, y eso es legítimo, ¿no? La moral contemporánea dice, sí, yo debería hacer lo que quiero,
¿no? En vez de, no, vos callate y hacé lo que se debe, ¿no? Que sería mucho más, hubiera sido más eficaz algunos años atrás. Entonces, todo esto tiene que ver con este gran fenómeno que les decía al principio, ¿no? Nuestra compatibilidad se observa, se puede observar a partir de este gran fenómeno muy reciente que puso en evidencia esta transformación de mundo que venía gestándose ya hace décadas. Entonces, una transformación histórica de enorme envergadura. Ahora, bueno, una característica que me quisiera destacar de esta transformación, entre las muchas otras que podríamos detenernos, pero no tenemos muchísimo tiempo. No sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto voy bien? 20 minutos más o menos te quedan. Ah, buenísimo. Venís bien. Bueno, entonces Podés bajar un poquito el ritmo y eso es descansar. estructural. Eso es estructural, me cuesta un poco, pero bueno, voy a tratar. Bueno, voy a citar, ahora voy a mostrarles en los dos próximos slides, fragmentos del texto que les mencioné al principio, que si quieren se los puedo hacer llegar, que es en el cual presenté un poco algunas de estas ideas. Está en portugués, como les dije, pero traduje aquí para ustedes en primicia, ¿no? Más allá de las obvias liberaciones derivadas del alivio de los deberes disciplinarios, ¿no? Al fragilizarse, digamos así, la sociedad disciplinaria, hay un cierto alivio, ¿no? Y se abre un horizonte de liberaciones, sobre todo a nivel corporal, sexual, etc. Entonces, el alivio de los deberes disciplinarios, cabe reconocer que esa contención limitadora tenía un efecto centrípeto a nivel colectivo, o sea, la represión funcionaba. Centrípeto contrario a centrífugo, ¿no? O sea, tenía un efecto aglutinador, la represión. Es igual, si yo no quiero hacer algo, bueno, no quiero, pero tenés que hacerlo, es tu deber. Entonces tenía un efecto aglutinador y centrípeto, porque reprimía e inhibía las propias pulsiones individuales, cada uno por su lado, en nombre de valores considerados trascendentes, colectivos, ¿no? Como la ley, la razón, el trabajo, la productividad, el decoro, el bien común, la civilización, o sea, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la democracia, etc. O sea, todo eso estaba más allá de mis pobrecitas pulsiones individuales, ¿no? Que encima podían ser inmorales e ilegales, ¿no? Pero sobre todo no eran legítimas porque eran simplemente individuales, ¿no? Y a nivel colectivo, todos esos valores estaban más allá, incluso la familia, etc. Entonces la represión tenía una eficacia, digamos así, ¿no? Esa propuesta disciplinaria hacía que la máquina funcionara. Porque, bueno, cada uno tenía que hacer su deber, básicamente, ¿no? Tenía que portarse bien. Y si se portaba mal, sabía que se portaba mal, le daba culpa, incluso evitaba portarse mal la mayoría porque tendría culpa, y las cosas funcionaban, ¿no? Funcionaban, ¿no? Todo entre comillas, de modo hipócrita, etcétera, pero más o menos la cosa funcionaba. O sea que este proyecto de la Revolución Francesa, el contrato social, la misma idea de contrato social, vean, el pacto social, todos los ciudadanos se ponen de acuerdo y entonces hacen elecciones y que gana la mayoría, y aunque yo perdí, me la tengo que aguantar y ponerme a disposición de mi rival y ayudar por el bien común, etc., ¿no? Toda esta ritualística de la democracia. En cambio, los valores que brotan ahora en este nuevo suelo moral post-hipócrita, en vez de ser centrípetos represivos, tienen una vocación centrífuga. Tienden a atomizar y polarizar, poniendo al yo en primer plano y ignorando todo y cualquier límite para las libertades individuales. O sea, si yo quiero, tendría que poder hacerlo. Y bueno, cada uno tiene su yo, y cada yo también tiene deseos contradictorios, como sabemos, o cambia y etcétera. Y entonces, bueno, hay un problema, ¿no? Por lo menos un problema, que es esto que anoté acá abajo. Había aquí una dinámica centrípeta y aquí hay una dinámica centrífuga, ¿no? Entonces la hipocresía mantenía, y la represión y todo de la culpa y la culpa, etcétera, mantenía todo más o menos funcionando, con problemas, con sufrimientos de todo tipo, pero la cosa funcionaba, digamos así. Ahora, con estos cambios, tenemos que ver qué pasa, ¿no? Porque en principio quizás todas estas crisis que estamos viendo, este malestar de la incivilización, quizás sea sintomático de algo realmente explosivo, o sea, de que la moral y la ley, por ejemplo, ya no coinciden más. No hay consenso sobre cómo debería ajustarse la ley a la moral, porque no hay una sola moral incluso, como antes había la ilusión de que sí la hubiera. Ahora hay gente que realmente tiene valores absolutamente contradictorios, ¿no?
la famosa grieta, polarización, etc. Entonces, bueno, si la hipocresía era centrípeta, esto que estoy llamando los cinismos probablemente sean centrífugos. Bueno, entonces un ejemplo, a ver, me parece que uno de los ejemplos más claros de este cambio, hay muchísimos posibles, pero uno de los más claros para mí por lo menos fue cuando Trump se negó a admitir que había perdido las elecciones. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, pierde las elecciones y dice, no, yo no perdí. Bueno, ¿por qué? A ver, razones. No perdí porque no quiero, básicamente era eso. Yo no quiero irme, quiero seguir siendo presidente. O sea, yo no quiero. Ahí viene la profesora, la maestra, la sociedad, la democracia, le dice, pero tú debes. Y él dice, bueno, pero yo no quiero. Y yo soy yo. Y por lo tanto no me voy a ir. Básicamente fue eso. Entonces no tenés que tener pruebas. Bueno, no. Y no era un nene. Y lo más impresionante es que no era un niño de colegio, sino que era el presidente de un país, y no solamente de un país, sino la mayor democracia del mundo, el país más rico del mundo, etc. Entonces para mí fue un síntoma muy, muy disruptivo, ¿no? Y bastante claro, me parece, de este cambio de lógica. Entonces, entre las estrategias que desplegó, fue esto que también dejó a todo el mundo, bueno, ¿qué es esto que está pasando? Que fue el ataque, la invasión del Capitolio. Y con todas esas teorías de las conspiraciones, esta gente disfrazada, diciendo los pedófilos, la pizza, no sé qué, y que nadie entendía nada, o sea, el QAnon, en fin, toda una serie así de, bueno, qué disparates son estos. Y obviamente él aquí convocando a este acto, y después diciendo que no lo convocó, y bueno, en fin. En todo caso, se dijo que era un golpe de Estado, una tentativa de golpe de Estado. Sin embargo, estas imágenes que ven ahora muestran lo que uno entendía antes por golpe de Estado, ¿no? y que ponía en primer lugar justamente esta cosa de las Fuerzas Armadas Nacionales, el Estado en su forma más dura, ¿no? de monopolio de la fuerza, la idea de orden también, en vez de aquel desorden y esa confusión totalmente disparatada, sino la idea de orden, de reorganización, de mano dura, en fin, todo esto del Estado en su estado más duro, ¿no? Más descarnado. Entonces muy distinto a estos episodios, ¿no? que vimos en enero de 2021 y acá en Brasil en septiembre del año pasado, y lo vamos a ver probablemente la semana que viene también. Y entonces, bueno, por ejemplo, estas figuras, como en el caso de Argentina, Javier Milei, con esta cuestión de lo antisistema, ¿no? que señalé acá, ¿no? Esta idea de ruptura con el sistema democrático, con las reglas, con el reglamento, con las leyes y demás, y esta estética mediática, de cultura de espectáculo, de redes sociales, de reality show y demás. Y entonces una ruptura con lo que yo estoy llamando el suelo hipócrita de la sociedad moderna. ¿A qué me refiero con eso? Son dos palabras totalmente cargadas de polisemias de todo tipo, e incluso de mucha raíz, porque son términos griegos, o sea que tienen miles de años, incluso carga filosófica y demás. Pero en un plano así muy básico, la hipocresía de la era moderna se refiere, por ejemplo, a esta cuestión de la cordialidad, la diplomacia, la urbanidad, la formalidad, el decoro, el civismo, todo esto de la civilización, las formas de la civilización. O sea, hay que portarse bien, ¿no? Y hay que guardar las formas, porque si no esto es un descontrol, ¿no? O sea, hay que ser civilizado, básicamente. En cambio, el cínico es, entre otras cosas, aquel que tiene el supuesto coraje de decir la verdad, entre comillas, ¿no? Decir la verdad, vamos a tratar de entender de qué se trata, ¿no? Pero en principio es eso, es aquel que no es hipócrita, ¿no? Lo que estaría subrayando ahora es esto, aquel que no es hipócrita. Y por eso este tipo de discursos tienen tanto éxito, ¿no? Por lo menos en este estado que estamos, en este momento, ¿no? Por ejemplo, el caso de Bolsonaro, presidente de Brasil, que ganó las elecciones en 2018, con este tipo de discurso, hablando abiertamente, ¿no? Los derechos humanos son la bosta de los vagos, etcétera. No, vamos a tener todos armas, y hace este gesto de, bueno, nos vamos a matar a los zurdos. En fin, ese tipo de vocabulario que, aunque algunos lo pensaran, digamos así, no se expresaba en el espacio público, y mucho menos en gente que accedía a este tipo de cargos. Por ejemplo, en el caso de las elecciones en Francia, las últimas elecciones, hubo también un candidato, Eric Zemmour, que también era un periodista, ¿no? Y insultaba a los inmigrantes, en fin, decía directamente que había que echarlos a todos de Francia, que eran unos vagos, etc. El candidato también en las últimas elecciones en Chile, que salió primero en el primer turno, Kast, que quería hacer una zanja para que no vinieran más inmigrantes, en fin, este tipo de cosas que eran impronunciables, ¿no? Ante el suelo hipócrita.
Entonces, bueno, los ejemplos son múltiples, y lamentablemente acá en Brasil. Entonces, uno de los hijos de Bolsonaro, por ejemplo, cuando ganó Alberto Fernández en Argentina, publicó esto en internet diciendo, bueno, miren, yo soy este es el hijo del presidente de Brasil y este es el hijo del presidente de Argentina. Y bueno, ahí va, ¿no? El debate político circula por las redes sociales, sobre todo. Estos presidentes tienen también esa característica. Gobiernan por Twitter, Facebook, son muy compatibles con las redes sociales, y son muy compatibles con esa dinámica del insulto, de los que se llama trolls, haters y demás, ¿no? Esto es el episodio, no sé si se acuerdan, Bolsonaro hace de 5 por minuto de esto, ¿no? Entonces es difícil acordarse de todos, no, de todos es imposible, pero hay algunos que así como que llaman más la atención, como cuando dijo, un seguidor le dijo en Facebook, no sé, que en un momento que él tenía una discusión con Macron, presidente de Francia, que el problema era que la esposa de Macron era fea y la de él era linda. Entonces él se rió, jajajaja, Bolsonaro, presidente de Brasil, y retuiteó esto, y le llegó a Macron, y Macron tuvo que, bueno, Macron hipócrita, digamos, tuvo que decir que, bueno, ¿cómo respondo esto? En fin, entonces poner esto en el lenguaje de justamente la diplomacia, la cordialidad, la urbanidad y demás, cuando obviamente se saltó, ¿no? Se estalló. Ahora, por otro lado, aquel que dice la verdad, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, Trump, acá esta nota en algún momento de cuando era presidente, ya dio 20.000 declaraciones falsas o engañosas. Twitter está censurando informaciones o bloqueando posts porque son mentirosos. Bolsonaro todo el tiempo, ¿no? También dice cosas infundadas, mentiras, en fin, no basadas en hechos, totalmente contradictorias, en fin. O sea, las fake news, esto que se conoce como fake news es moneda corriente, ¿no? De hecho, es una expresión que no solíamos usar antes, ¿no? Entonces, ¿cómo? Dicen la verdad y sin embargo, esto en tiempos de posverdad, ¿no? Por eso le puse este subtítulo. De hecho, cuando a Trump lo echaron de Twitter, que fue cuando finalmente terminó su presidencia, después él inventó otra red social llamada Verdad, ¿no? A donde se dice solamente la verdad, o sea, solamente lo que él quiere oír y lo que sus amigos quieren oír, básicamente es eso. Y Bolsonaro también enfatiza esta cuestión de la verdad, ¿no? Con muchas citas bíblicas: la verdad nos libertará, conocerás la verdad, este pueblo precisa siempre de verdad, ¿no? Y bueno, obviamente son súper recontra mentirosos, ¿no? Como nunca sucedió antes en la historia de la civilización. Por ejemplo, en el caso del ataque al Capitolio o del golpe que intentó hacer Bolsonaro el 7 de septiembre anterior, inmediatamente dijeron que ellos no lo habían propuesto, cuando obviamente está todo filmado, ¿no? O sea, hay pruebas, digamos, pero ellos dicen, no, me malentendieron, no dije nada de eso. Y bueno, basta con decir y se sigue. Entonces, bueno, a esto me refiero con lo de la incivilización, ¿no? Y sobre todo con el malestar. Parece que algo se quebró, ¿no? En las reglas que sostenían ese pacto social. Y yo creo que esto tiene que ver con los modos de vida aliados a las tecnologías digitales, ¿no? Lo ponen en evidencia. Este cambio de mundo que las tecnologías ponen en evidencia. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda. Y te quedan 7 minutos. Bueno, entonces voy a acelerar un poquito más. Antes había dicho que privilegiaba 2 ejes de las transformaciones, los modos de vivir: usos del tiempo y del espacio, modo de relacionarse consigo mismo, con los demás y con el mundo. Ahora agregaría otro, que es este de las definiciones de lo verdadero y lo falso. Probablemente esto también está cambiando, ¿no? Si en las dicotomías modernas se separaba muy claramente o bastante claramente realidad por un lado, ficción por el otro, verdad, mentira, vida, arte, esfera privada, ámbito público, femenino, masculino, etcétera, muchas dicotomías que se consideraban mutuamente excluyentes y había criterios para diferenciar una de la otra. Claro que todo eso era criticable, pero la hipocresía y el consenso, digamos así, sostenía esto. O sea, bueno, en el límite no está muy claro la diferencia entre uno y otro, o puede haber zonas grises y estas cosas no son tan claras. Sin embargo, hay un consenso. Por ejemplo, el género documental en el cine. ¿Es un documental o es una ficción? O sea, había una etiqueta que decía, no, esto es un documental,
¿no? Esto es una ficción. Entonces, si es ficción, puede determinadas cosas, si es documental, puede otras. ¿No? Había un consenso. Esto también se ha visto sacudido, ¿no? Y un síntoma creo que fueron los reality shows, ¿no? Reality shows, que es un género muy nuevo, porque no tiene más de 20, 25 años, sin embargo ahora todo se transforma en un reality show, ¿no? Es el género por antonomasia de prácticamente todo, ni siquiera solo la televisión. Y si bien la misma palabra reality show contiene esa contradicción, o sea, es realidad y es show al mismo tiempo, y nos acostumbramos con esto, ¿no? Al principio, cuando surgió este género, había toda una serie de debates, bueno, pero ¿es realidad o es ficción? ¿Es realidad o es show? Y ahora medio que no se discute más eso, es un reality show, listo. Y todo es un reality show, porque las redes sociales, de internet, etc. Y la misma palabra posverdad, que también es más nueva todavía, pero que se transformó, por lo menos acá en Brasil, es básicamente el discurso oficial, también es contradictorio en sus términos, porque es verdad o no es, ¿cierto? Es verdad o no lo es, como posverdad. Pero estos memes un poco ilustran esto, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, dice aquí René Descartes, dice, pienso, luego existo. Uno de los fundadores de la filosofía moderna, la racionalidad analítica, etc. Ahí la posverdad dice, creo, luego estoy en lo cierto. Existe una verdad, pero dudemos de todo, si es necesario, método analítico, ¿no? La ciencia, en última instancia. Posverdad, creo en ello, así que debe ser verdad, ¿no? O sea, es bastante loco, pero en realidad es lo que está sucediendo, ¿no? Es lo que viene sucediendo, y son estas personas que están dirigiendo países, ¿no? Y no solamente, pero ellos son muy sintomáticos. Entonces, básicamente es verdad porque yo quiero, de nuevo, ¿no? Es verdad porque yo quiero. No es verdad porque hay un consenso, la ciencia lo dice, vamos a evaluar, si yo soy científico y digo algo, bueno, mis pares tienen que leer el artículo y evaluarlo objetivamente, o que soy un periodista, publico algo y, bueno, si digo una mentira me van a poder desmentir y voy a tener que argumentar, etc. En este caso la posverdad no tiene esto, ¿no? No tiene un compromiso con los hechos. Es verdad porque yo quiero. Si yo creo, es cierto. Y obviamente tiene que ver con las burbujas que uno comparte, mis amigos también lo creen, y listo. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, con este el desplazamiento del usted debe al yo quiero. Y podríamos sintetizar en este otro esquemita, ¿no? Ahí había un régimen de la verdad objetiva, entre comillas, obviamente, porque sabemos que esto era muy cuestionable, y ahora está este régimen de la posverdad directamente relacionado con los medios digitales, no con los analógicos, y si los protagonistas del régimen de la verdad objetiva eran los científicos, periodistas, intelectuales, que tenían esa jerarquía, ¿no?, para decir la verdad, en el debate democrático y meritocrático, todo entre comillas, todo esto, porque vemos que obviamente tenía este suelo hipócrita, como veníamos diciendo, bueno, obviamente, por lo menos para mí, a partir de lo que les venía presentando, ahora en el debate vamos a tener oportunidad de discutirlo más. En todo caso, este régimen de la verdad objetiva se viene abajo, está cuestionado de todos lados, y este régimen de la posverdad no requiere este tipo de autoridades, de especialistas con base legítima en las universidades, la ciencia, los periodismos, el cuarto poder, los estadistas, los intelectuales, sino que son influencers, o inclusive ni siquiera los algoritmos, o sea, la lógica publicitaria del mercado, que dice qué es lo que vale más, qué es lo que vale menos, sin importar si es verdad o mentira, o si tiene valor de algún otro tipo. Entonces el rating, los likes, los clics, por lo tanto no es este debate democrático y meritocrático el que está disputando la verdad, sino la cultura del espectáculo y del marketing. Entonces, digamos que este es el régimen con suelo moral hipócrita, y este sería un régimen con suelo moral cínico, en ese sentido que la publicidad, que está en la base de este régimen, es el género más cínico que se me puede ocurrir, ¿no? Y las fake news son un derivado de la publicidad, ¿no? En el sentido de que la fake news sí funciona, ¿no? Si alguien se la creyó, o más que creyó, si alguien la replicó, entonces ya funcionó. O sea, no importa su causa, su fuente, su relación con los hechos, sino lo que importa es su eficacia. Y entonces, evidentemente, el tránsito de los medios analógicos a los medios digitales no se trata solo de un mero cambio de soporte, sino que es todo un ecosistema distinto en el cual la misma definición de realidad cambia, ¿no? Aquí, en el caso de cuando los medios analógicos eran hegemónicos, se creaba una suerte de realidad social compartida, con todos los problemas que sabemos que tenía, pero digamos, por ejemplo, el diario nacional, ¿no? Que eran historias, el mundo, el país, la nación, la realidad, la república, con estos nombres pomposos, el tiempo,
la verdad, la razón, y que, bueno, tenía un número limitado de noticias, que era inventado, ¿no? A partir de una serie de jerarquías y criterios. Después, más adelante fue también el noticiero a la noche, que también era noticiero nacional, que decíamos unas noticias que se suponían que eran importantes. Se creía una realidad social compartida, que además era cognoscible, tipo lo más importante supuestamente se sabía, ¿no? Ahora tenemos esto de las burbujas de Internet, ¿no? Varias pantallas, infinitas fuentes de noticias. Muchas de esas fuentes son contradictorias entre sí, pero cuando digo contradictorias, pueden ser muy contradictorias, tipo la Tierra es plana, la Tierra es redonda, etc. Sin ningún asidero en principio en criterios objetivos, periodísticos o científicos, y se puede perfectamente vivir en una burbuja y no tener ningún contacto con la otra. Entonces esto de la realidad social compartida también se resquebraja, deja de funcionar, ¿no? Deja de tener eficacia. Y no por casualidad, estos líderes que son tan compatibles con los medios digitales, se la pasan desacreditando a la prensa, ¿no? O sea, la prensa y los periodistas dicen mentiras, son zurdos, son comunistas, acá por ejemplo en Brasil y en Estados Unidos, y lo que se intenta es justamente reivindicar la comunicación directa de las redes sociales, o sea, tener contacto directo con los propios seguidores, ¿no? Como si fuera una democracia directa entre todas las comillas del universo, porque obviamente no es democracia, ¿no? Es otra cosa. Y lo que importa es gobernar, entre comillas, para ese grupo, para esa burbuja, no para el país, la nación, con ese pacto social y demás. Entonces todos ellos en general tienen también eso en común, son especialmente compatibles con esas tecnologías. Por ejemplo, Bolsonaro se comunica no a través de cadena nacional, por ejemplo, en televisión pública y demás, sino en lives vivos de Facebook y YouTube, todos los jueves. No da entrevistas, en fin. Entonces esta idea del cuarto poder, que era la prensa, con todas las comillas del universo de nuevo, ¿no? que sostenía la democracia, porque de alguna manera el cuarto poder, porque hay tres poderes, ¿no? Legislativo, judiciario, ejecutivo, y la democracia sería, la prensa sería este poder alternativo, digamos, del pueblo, que investiga a los chanchullos, tipo Watergate, Lava Jato, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces pone en evidencia cosas que los poderes no querían mostrar. Entonces este mito de la prensa como el cuarto poder está siendo cuestionado de todos lados, ¿no? Entonces ya las redes sociales, las burbujas, digamos así, pasan por arriba de todo esto, ¿no? Y crean otra cosa, ¿no? Brotan en otro suelo moral y configuran, por lo tanto, otra realidad. Entonces, en ese sentido, las definiciones de lo verdadero y de lo falso también están cambiando, y no solamente la prensa, los medios están en descrédito, sino también la misma ciencia, ¿no? Todos los negacionismos científicos, como decía este meme, por ejemplo, la película No mires arriba, ¿no? O este meme, este chiste que dice, la profesora está en la escuela y dice, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y ahí el alumno dice, en tu opinión, ¿no? O sea, como si todo es opinión, ¿no? O sea, no hay verdades, digamos así, transmisibles y tal. Entonces, porque yo quiero, o sea, lo que es verdad Paula, es lo que yo digo, Paula, ¿sí? porque yo quiero y es verdad lo que yo digo, si te parece ir cerrando y retomás Sí, en sí, el sí, intercambio. ya estoy terminando. Entonces, porque yo quiero. Entonces, hay terraplanismo, por ejemplo, la Tierra es plana. ¿Y por qué? Bueno, por una serie de motivos, pero en todo caso los argumentos no caben. O sea, si yo explico, no, porque mira, la física dice esto, los astronautas, no sé qué, bueno, vos te la creíste, o sea, te creíste el cuento de los científicos y de los medios y demás, todo el tema antivacunas, todo el tema anticambio climático, todo el tema de la conspiranoia que vimos antes, o sea que se resquebraja estas antiguas dicotomías y se mezcla realidad, ficción, verdad y mentira, de maneras que ya no funcionan más los criterios que antes solían usarse, o por lo menos perdieron hegemonía, buena parte de su hegemonía. Están en crisis, ¿no? De una forma que yo creo que es bastante perturbadora, ¿no? Y que no la terminamos de entender todavía, ¿no? Bueno, con esto creo que podemos cerrar. Podía profundizar un poquito más sobre esto, pero en todo caso lo podemos retomar en el debate. Te voy retomando, sí, sí. Ok, Bueno, bueno, entonces voy a salir de acá. bien, Mm, así te voy leyendo algunas de las preguntas que están escribiendo en el chat y vas retomando desde ahí. A ver, Beatriz Rodríguez dice,
En otras palabras, no estamos aliados a los medios digitales, sino que estamos alienados en estos. Te leo 3 o 4 y después vos retomás por donde te parezca. Nathan Sonis dice, el cínico nos vende que dice lo que el hipócrita disimula, pero afirma solo posverdades. Y pregunta, ¿qué es lo que lo convierte en tan atractivo al cínico? De Adriana Cabuli, dice, si pensás que la pandemia fomentó esta distorsión entre realidad y ficción, y en qué sentido, por ejemplo, estos sistemas de comunicación como Zoom o Meet generan una sensación de estar y no estar a la vez. Estamos juntos y cada uno en su casa. Silvina Ferreira dos Santos dice, muy interesante tu planteo, y pregunta si establecerías alguna distinción entre lo cínico y lo canallesco. Y Alicia Levin dice que parece que a pesar de la invitación cultural a alienarse, existen dispositivos como el psicoanalítico y los lazos en las escuelas y los colectivos sociales que siguen atendiendo al sufrimiento psíquico. ¿Quieres retomar desde ahí? Después. Sí, bueno, un montón de cosas. No sé si... ¿Querés que te vaya leyendo de a una? ¿Querés que te relea No, alguna no, en no, anoté acá, particular? bueno, si te parece después si me perdí algo, pero en principio, si estamos aliados a los medios o estamos alienados con los medios, yo uso esta palabra compatibles, no se podría usar muchas otras, pero me parece compatible de alguna manera, obviamente es una metáfora, porque esta palabra compatibilidad la usamos para referirnos al ensamblaje entre aparatos, ¿no? Y al aprender a usar las tecnologías, como nos compatibilizamos con Zoom, por ejemplo, en el último tiempo, de alguna manera se produce algo en este sistema cuerpo-máquina. Entonces, no sé si aliados, no usaría esa palabra. Alienados es una palabra curiosa porque creo que forma parte justamente de todo el campo semántico de la era moderna, ¿no? La alienación, la emancipación, y para dejar de alienarse había que destapar la olla justamente, ¿no? O sea, desvendar la hipocresía, o sea, desvelar la hipocresía y decir, bueno, aquí está la verdad, me emancipé, dejé de ser alienado. En este caso es extraño porque es muy difícil mapear el nuevo suelo moral. O sea, yo como les dije, si quieren le mando este texto acá, solamente di algunas ideas bien básicas. En el texto también es muy básico, pero profundizo un poco más. Porque esto del cinismo, yo lo estoy usando por lo menos en este plano más básico, a pesar de que doy algunas definiciones un poco más, profundizando un poco más, en este plano básico lo estoy poniendo como sinónimo de no hipócrita. O sea, la pregunta después de Natán, que decía, ¿por qué es tan atractivo? Yo creo que el principal motivo, o uno de ellos por lo menos, es porque no es hipócrita, ¿no? O sea, no sigue haciendo el juego de algo que se está cayendo, ¿no? Algo que está en ruinas, y que ya viene estando en ruinas hace mucho, y que sin embargo, de alguna manera insistimos en tratar de que siga funcionando, pero que probablemente no hay forma, ¿no? Se está cayendo. Sus bases, ¿no? Es estructural, como se dice, por ejemplo, sobre el racismo estructural. Entonces, el cínico, creo que el discurso del cínico tiene tanto éxito porque hace esos golpes de efecto. También se apropia mucho del lenguaje publicitario, del eslogan, del Twitter, ¿no? Del corto y con efecto, y hace ya, no sé, casi 20 años que venimos como alfabetizándonos en ese lenguaje, ¿no? En esas peleas de Facebook, a ver quién gana, ¿no? Acá se dice lacras, quién lacra la discusión, ¿no? El meme, el golpe de efecto, el chiste, y el descalificar al otro, humillar, ¿no? El bullying, todas estas lógicas de la política del odio, ¿no? El gabinete del odio, como hay acá en Brasil, todo esto es muy eficaz, ¿no? Y pone en evidencia que el rey está desnudo, digamos así, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso me parece que son tan atractivos, por eso parece que me parece que es uno de los motivos, por lo menos porque tienen tanto éxito. También otro viene junto, ¿no? Hay todo un resentimiento con el modelo moderno. O sea, hay mucha gente que quedó afuera de aquello, o hay mucha gente que incluso está quedando afuera ahora, ¿no? Con las nuevas voces que están apareciendo y que denuncian
los problemas estructurales del régimen hipócrita, y que entonces quieren destruir todo, ¿no? O sea, ir ahí, ¿no? Como hace Bolsonaro, matar a todo al enemigo, ¿no? Entonces, hay varios factores, pero en todo caso, por lo menos por lo que yo les presenté ahora aquí, iría por ese lado. El tema de la Mi pandemia. pregunta, te interrumpo un segundo, Silvina Ferreira dos Santos, y le asumo una pregunta de Lucila de la Serna que están en línea con lo que estás diciendo. Silvina te preguntaba si lo cínico lo podías pensar en relación a lo canallesco, y Lucila pregunta si el cinismo da lugar y promueve la crueldad y el sadismo hacia el otro. A lo canallesco, sí, yo diría que probablemente sí. Hay muchas, como te digo, hay muchas definiciones de lo cínico. Lo hipócrita es más fácil de entender. Cínico pasó por muchas definiciones, tiene todo, incluso tiene toda una legitimidad filosófica, si nos vamos a la Grecia antigua, Diógenes y demás, y una reivindicación moderna de ese cinismo que dice la verdad no hipócrita. Por ejemplo, Foucault tiene un libro, El coraje de la verdad, pero hay toda una serie de filósofos y artistas, incluso todo el cierto modernismo en el arte y la filosofía, reivindicó ese cinismo también, en una época marcadamente hipócrita, ¿no? O sea, su función era denunciar la hipocresía, ¿no? Si pensamos en las vanguardias artísticas, por ejemplo, al principio del siglo XX, el dadaísmo, el surrealismo, que su misión era escandalizar a los burgueses, ¿no? Pero podemos pensar en figuras como, por ejemplo, Oscar Wilde, ¿no? Con esas frases filosas, ¿sí? Entonces decían la verdad y molestaban, ¿no? Provocaban a la moral vigente. Fue una de las funciones primordiales incluso del arte moderno, ¿no? El arte considerado como una esfera medio aislada, autónoma, que podía burlarse, digamos así, de las reglas hegemónicas. Entonces hay toda esta reivindicación, hay este cinismo noble, digamos así, y por otro lado está ese cinismo más coloquial, de tipo, ese tipo es un cínico, que muchas veces se usa incluso como sinónimo de hipócrita. No, es un hipócrita, es un cínico. Bueno, pues yo acá estoy haciendo una distinción radical, o sea, son incluso lo contrario en esta perspectiva, que yo estoy tomando, ¿no? O instaurando, en fin, porque justamente el cínico, canallesco, es aquel que no es hipócrita, pero que no necesariamente es noble, como vimos, ¿no? Estas figuras que no me de ejemplo, tipo, están muy lejos de ser nobles, civilizados y demás, ¿no? Entonces, o dignos, en fin. Incluso de tener algún compromiso con cualquier verdad que sea. Entonces me parece que este cinismo, este tipo de cinismo en el cual me basé aquí, ¿no? En el cual me enfoqué en esta presentación, pero creo que no es el único, este tipo de cinismo, que es más, pero es el más evidente, me parece, ¿no? Por eso es más fácil como entrar por ahí, es un cinismo que no tiene ningún compromiso con los valores hipócritas, pero que incluso diríamos que más allá de eso no tiene ningún compromiso con ningún valor. Entonces por eso puede destruir todo, o sea, por eso puede decir cualquier cosa, ¿no? Puede decir una cosa y después desmentirse. O sea, el valor, lo que quiere es simplemente estar ahí, o sea, lo que yo quiero, ¿no? Hacer mi voluntad. Quedarme, por ejemplo, en el caso de estos presidentes, quedarme en el poder, robar, romper todo, qué sé yo, no sé, como si fuera un niño caprichoso, o sea, un niño demasiado y sin límites, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se podría asociar a lo canallesco, porque justamente el hipócrita que miente, obviamente, el hipócrita miente, hace cosas que le parece que están mal, por ejemplo, el adulterio sería el gran motivo hipócrita del siglo XIX, ¿no? Reverenciado en la literatura, Madame Bovary, Ana Karenina, etc. O sea, la moral burguesa, la infidelidad, el adulterio, gran ejemplo de hipocresía burguesa. Pero bueno, se hacía a escondidas, ¿no? Y había toda una especie de ritualística ahí se sabía que estaba mal, pero bueno, ok, no sé, no se meten con eso, o sea, tratar de que... No sé. Pero bueno, si te descubren, sea con adulterio o con lo que sea, o mintiendo, por ejemplo, o sobornando a alguien, si te descubren, bueno, o sea, uno puede desmentir todo, pero llega un momento que decís, bueno, sí, hay pruebas, mirá, o sea, hay una foto, se ve, está acá. Entonces, bueno, ahí, bueno, ok. El hipócrita entonces sabe que está haciendo algo malo, porque incluso aunque no se esté de acuerdo con esos valores, sabe que son valores consensuales, y que por lo tanto medio que está de acuerdo con la división entre bien y mal,
lo que está bien, lo que está mal, sabe que la ley está de acuerdo con la moral. Entonces, el hipócrita tiene compromiso con esos valores. En cambio, el cínico no tiene ningún compromiso con esos valores. O sea, el cínico, ¿por qué le va tan bien en el nuevo suelo moral? Porque justamente por él que se explote todo. O sea, no tiene ningún compromiso con esas instituciones, con esos valores, con el bien y el mal, con el respeto, con las injusticias sociales, con el respeto al otro, ese tipo de cosas, ¿no? Que sabemos que serán complejas, pero que estaban en el menú del pacto social, del contrato social. En cambio, este cínico, la diferencia, ¿no? Una de las diferencias entre el hipócrita y el cínico es que el cínico no tiene ningún compromiso con eso. Entonces, ¿Te paso otra tanda de preguntas, te parece? entonces tiene muchísima más libertad, ¿entiendes? Muchísima más libertad de acción, porque puede hacer lo que quiera, puede romper todo. No tiene nada que perder, ¿no? Te paso otra tanda de preguntas, ¿te parece? A ver. María Casariego dice, pensando desde la mentalización, por lo que tan claramente nos explicaste, funcionamos en estados prementalizados propios del desarrollo evolutivo, o sea, estados previos al pensamiento de un niño o de patologías fronterizas. Yo quiero. Graciela Jaimski dice, agradece tu exposición, hay muchos comentarios agradeciendo tu exposición, no los leo para optimizar el tiempo, y te pregunta si relacionás la actual cultura cínica como una regresión a un sistema más infantil, en tanto caprichoso e individualista, en línea con la anterior. María Casariego dice, si la propuesta individualista no implica un modelo de control, el hombre aislado es más manejable. Norberto Lloves se pregunta si el régimen de la posverdad no disfraza, con la idea de hacer prevalecer lo que uno quiere de verdad, una nueva propuesta disciplinaria social, también en línea con la anterior. Osvaldo Maltz dice, pregunta si el cumplimiento de la ley puede devenir sometimiento, pero favorece el lazo social, dice, y pregunta si es posible pensar la hermandad en el suelo hipócrita. Pablo Slemenson dice que la caída de la hipocresía parece relacionarse con el posmodernismo, la sustitución parece requerir una pasionalidad como valor de verdad, y dice, es posible pensar un valor de verdad por congruencia y consecuencias. Marcelo Podestá dice, también hay un deslizamiento actualmente desde decir lo que los otros no quieren decir abiertamente hacia la verdad es construida por cada uno y por lo tanto todo es válido. Lucila de la Serna dice, ¿el neoliberalismo desarma la idea de cinismo clásico entonces? Pregunta. Y Verónica Suárez dice, prevalece el despotismo. Y hay una más de Miguel Toyo que dice, el hipócrita y el cínico parecen caracterizaciones morales que aún tienen en cuenta al otro para engañarlo. El mercado engaña para que el otro haga algo para su beneficio. ¿El problema es la verdad individual o la ética social? Pregunta. ¿Hasta ahí? Bueno, muchísimas cosas. Anoté algunas aquí, voy a hacer algunos Dale, decime las que comentarios. quieras que te relea y te las releo. Bueno, yo voy diciendo, ahí cualquier cosa Dale. ustedes me recuerdan. El tema de lo infantil, bueno, yo hice varias veces ese comentario, ¿no? Así la cosa parece, ¿no? Parecen niños caprichosos, y digo, bueno, nadie le dijo, la mamá no le dijo, bueno, es así, o sea, a veces tenés que hacer cosas que no te gustan, o sea, nadie le dio un no, nadie le dijo, le puso límites. Pero por otro lado, ellos dicen que los ingenuos son aquellos que sí obedecen. Entonces, como que habría una ingenuidad en la hipocresía, digamos así, ¿no? Entonces, podría ser, digamos, una acusación de infantilidad en aquellos que siguen sosteniendo un suelo moral que está probado que es falso, digamos así, ¿no? Por eso, en realidad, es muy complicado, porque justamente el argumento, ¿no? Argumentar racionalmente no funciona. Porque justamente el argumento racional está edificado sobre este suelo que hay un pacto de consensos, y este cinismo explotó los consensos. Entonces esto, alguien dijo, todo vale. Es un poco así, porque justamente es la lógica del mercado. Es así como el chiste que les puse de la hipotenusa, ¿no? Del teorema de Pitágoras.
O sea, el teorema de Pitágoras, bueno, la profesora dice eso, que obviamente que no es en esos casos, o por lo menos que yo sepa, no es tanto en eso, aunque el tema de la Tierra plana va por ahí, pero es sobre todo en el caso de, por ejemplo, acá en Brasil, si uno dice que hubo una dictadura en los años 60, 70, otros van a decir, bueno, no, eso no fue una dictadura, eso es tu opinión. Lo que hubo fue un gobierno mucho más sensato que el que había antes, y más fuerte, y que hizo el milagro brasilero y demás. Entonces ahí va lo de todo vale, ¿no? O sea, supuestamente no hay un peso mayor en la ciencia o la historia basada en evidencias que sabemos, porque la epistemología se dedicó durante mucho tiempo, ¿no? a pensar todas las complejidades de eso. O sea, la verdad es un concepto muy complejo, obviamente, pero había consensos. O sea, la ciencia, ¿no? Para ir a un terreno bastante complicado, o sea, la ciencia no se refiere a sí misma como la detentora de la verdad. Por eso es un tipo de saber tan interesante, que la ciencia se sabe a sí misma fallida, sabe que son, si se quiere usar la palabra verdad, son verdades provisorias, hasta que no se demuestre que algo está equivocado o que se descubre otra variable y que en fin, ¿no? O sea, y es un saber creado colectivamente, con toda una serie de criterios y normas que intentan hacer que la cosa avance, digamos así, que avance de una forma correcta. Obviamente que atravesada por todos los conflictos de intereses, dinero, etc. Pero justamente no se supone así, no se enarbola como la detentora de la verdad. ¿Quiénes son los que dicen que tienen la verdad? Las religiones, básicamente, ¿no? Son dogmas, ¿no? La verdad, ¿no? Absoluta, ¿no? La ciencia no se propone como una verdad absoluta. En Entonces, relación a lo que estás diciendo, hay una última pregunta que no te leí de Perla Frenkel que dice si será como predijo Lacan el triunfo de la religión. exactamente, esa frase de Lacan es muy perturbadora, ¿no? Que dice algo así como que el psicoanálisis podría desaparecer en no sé cuántos años, pero la religión no desaparecerá. Que yo, si hubiera escuchado esa frase, no sé, hace 30 años, habría pensado, bueno, ¿qué? Nada que ver, ¿no? O sea, y sin embargo ahora, o sea, sí, la religión, yo creo que podemos hacer una pequeña genealogía de esto, desde el Estado Islámico, ¿no? Ese movimiento que tuvo el islamismo al volverse dogmático y asesino, ¿no? O sea, no sé qué palabras usar, ¿no? Por eso es absolutista, incluso que morir en nombre de Dios, lo que sea, es un movimiento reciente, ¿no? Los años 80. Y aquí todo el movimiento evangélico, que también es una variante del cristianismo muy dogmática, ¿no? Muy absoluta, tipo lo que está bien y lo que está mal, nosotros y ellos, y de prohibiciones tajantes, los infieles. Entonces hay ahí todo un movimiento de verdades absolutas, pero que también, por otro lado, se equiparan entre sí, ¿no? Entonces la lógica de mercado está allí, ¿no? Ese de todo vale. Así que quien piensa que hubo dictadura sos vos. Yo pienso que no hubo, yo creo que no hubo. Y entonces no hubo. Para mí, para mis amigos no hubo. Y nosotros somos los que valemos, ¿no? Porque el discurso de Bolsonaro, los ciudadanos de bien, así lo llama, ¿no? Los ciudadanos de bien, o Dios nos puso aquí, y ustedes son por lo tanto, ustedes son los malos, ¿no? Pero todo esto articulado con la lógica del mercado. Porque si pensamos en el dogma de la Edad Media, solamente había ese, ¿no? O sea, no cabían otros posibles, y entonces a ver cómo en el mercado cuál se cotiza más. En cambio aquí es, bueno, mi verdad vale tanto como la tuya, en la mejor de las hipótesis, en realidad, como soy yo, la mía vale más. Pero el supuesto de base es que la Tierra es plana, la Tierra es redonda, es más o menos lo mismo. A ver quién lo defiende mejor, y no con argumentos racionales, ¿no? Sino con memes, con fuerza física en última instancia, ¿no? Con trampas de todo tipo. Paula, deberíamos ir cerrando. Si querés cerrar por donde vos quieras ir cerrando.
bueno, evidentemente no se puede cerrar, como habrán visto, ¿no? O sea, me preguntaron un montón de otras cosas y cada una de las cosas que preguntaron es enorme. Pero en todo caso, quizás pensar en esta cuestión de lo del cinismo clásico. Alguien preguntó, bueno, entonces el cinismo clásico, esto que dije antes, ¿no? De la filosofía de Diógenes, o reivindicado por los filósofos y artistas modernos. Yo creo que tal vez una salida posible, porque esto parece, y es, creo, muy agobiante, quizás una salida posible sería, bueno, ¿por qué no intentar o reinventar algún tipo de cinismo, ¿no? Apelando a estos ancestros de cinismo noble. Pero claro, estamos muy, nosotros los hipócritas, estamos muy perturbados, ¿no? O sea, todos estamos perturbados, pero los hipócritas especialmente, porque de repente apareció todo esto, muchos no lo vimos venir, y es muy difícil rehacer el mapa, ¿no? Reposicionar el GPS y entender cómo funciona la lógica de estos nuevos discursos, no para ponerse a la altura de ellos, que no es ninguna altura y no se lo merecen, ¿no? Sino para, bueno, quizás, si tuvo tanto éxito este tipo de discurso, quizás no es hacer el discurso de ellos, pero sí quizás abandonar la hipocresía. Quizás sea una buena noticia que la hipocresía fue desmascarada. O sea, quizás no sea la mejor estrategia aferrarse a los escombros de la hipocresía, porque ahí vamos al muere seguro. O sea, aunque más no sea por eso, porque así vamos a perder. Pero además de que porque vamos a perder, quizás porque no sea la mejor oportunidad. O sea, muchos de nosotros estamos de acuerdo que ese mundo hipócrita tenía infinitos problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué aferrarse a eso? Habría que dar el salto, ¿no? Y decir, bueno, estamos en este otro suelo donde brotan todos estos monstruos. Bueno, a ponerse a jugar aquí, ¿no? Tenemos toda una historia atrás. Tenemos al cinismo clásico, tenemos la filosofía, tenemos las artes. Y bueno. Bueno, digamos, escucharte hoy y estar esperando tu libro es una forma de enfrentarse a esos cinismos. Un poco desigual la batalla, pero bueno, se puede dar. Me alegra saberlo. En todo caso, cambiar de perspectiva y ver, quizás cambiando el mapa, ¿no? O sea, vemos algo del nuevo cuadro que antes no veíamos y nos permite, por lo tanto, actuar de maneras que sean más eficaces, ¿no? Bárbaro, bien, Paula, te pido perdón por cortar, pero bueno, estamos sobre la hora. Adelante. Y bueno, antes de abrir los micrófonos para aplaudir a Paula, quería invitarlos a la próxima mesa del ciclo, que va a tener lugar el sábado 22 de octubre, va a ser un sábado esta vez, el horario no está todavía fijado, posiblemente sea a las 13, y vamos a contar con la presencia del filósofo Franco Bifo Berardi. En los próximos días vamos a estar informando los detalles de la misma por los canales habituales de comunicación de la escuela. Y también me tomo el arrobo de invitarlos a aquellos que no se inscribieron en el congreso de la institución, que va a tener lugar el 22, 23 y 24 de septiembre, que no se queden con las ganas de participar, que todavía se pueden inscribir. Así que bueno, ahora sí podemos abrir los micrófonos para aplaudirla a Paula. Gracias, Paula, gracias, Aníbal. Gracias, Paula. Gracias a ustedes. Ahora sí. Ahora sí. Ahí pueden abrir los micrófonos, ahí aplaudimos de vuelta a todos. Ahora sí. Gracias. Muchas gracias. Paula. Gracias, Paula. Muchas gracias. Mucho para pensar y seguir trabajando en el equipo, en la institución, así que estamos muy contentos. Bueno, Gracias al grupo por sus ideas. Gracias, buenas noches. Gracias, saludos a todos. Gracias. 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 Muy bueno, después mandame, Aníbal, ahí te puse... Estaba leyendo justo tu mensaje, dale, después te lo mando. Gracias. Pablo, podés dejar de grabar, ¿eh? Pablo, podés Sí. dejar de grabar. Pablo, eso es lo que voy a hacer. Ni cínicos ni hipócritas.
Es un equipo muy solidario, cada uno. Psicoanalistas, ni cínicos ni hipócritas. Muy bueno. Qué buena la Ni tercera cínicos ni opción. hipócritas. La tercera opción me gustó. Hola, Elina. Hola, Elina. Chao, chao. Chao, Gracias. chao. Hasta mañana. Gracias Hasta por estar mañana. acá. Hasta mañana. Mañana. Excelente. Gracias, Alicia. No, estás siempre invitada. Bueno, ¿quién me dice cómo hago para parar el Espera, yo la puedo grabador? parar de Tenés acá. que poner pausa. Ahí está, espera, Tengo que yo la encontrarlo. puedo hacer yo desde acá.